Buenas tardes, soy Macario Lozano y este es su programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Macario? Buenas tardes. Los ayuntamientos, vamos a insistir mucho en el caso de los ayuntamientos, pero en esta ocasión queremos tratar el tema del exceso de personal que encontraron y que ha sido un problema de siempre, ¿no? Así es el caso de los trabajadores y también lo que viene ahora, porque bueno, es prácticamente una transición que llega a un nuevo gobierno, despide un gran número de personal, después se enfrenta a demandas laborales, pero ellos contratan, más que eficacia, muchas veces contratan también amigos. Y bueno, vamos a ver qué nos comentan sobre este tema, sobre todo especialistas. Tenemos un grupo de ayuntamientos con problemas financieros importantes, con problemas financieros que los han llevado a no pagar nóminas, que es normalmente el primero de los conceptos de pago que tiene un ayuntamiento. El tesorero primero junta la nómina y después lo demás. Bueno, han tenido que dejar de pagar nóminas y nunca han hecho un estudio de tiempos y movimientos, por ejemplo. Cuando tú estudias administración, cuando hablas de personal siempre te van a recomendar estudio de tiempos y movimientos. ¿Y cuántos ayuntamientos hacen un estudio de tiempos y movimientos para saber con cuánto personal requieren? No lo hacen. Entonces hay que hacerlo, hay que hacer un análisis minucioso de la nómina para saber con qué debemos contar. Luego, una vez que tenemos ese análisis, entonces estrategias muy claras si es que vamos a tener que retirar gente o si vamos a contratar gente. Necesitamos no asignar los sueldos a la ligera, sino hacer un análisis de cuánto se debe ganar, ¿no? En relación principalmente a la responsabilidad que se tiene. Aplicar el criterio de Juárez. Juárez decía que cuando uno llega a un cargo no falta una plaga de gentes que no te ayudan en mucho, pero que te exigen un cargo por haber acompañado. La gente debe entender pues que hay cambios en mandos medios superiores, pero eso no implica que tengas que correr a la persona que es eficiente y capaz. Es fundamental que se haga una revisión de la estructura orgánica y salarial de los ayuntamientos ahora que entran. Es decir, que no haya 2 o 3 gentes estorbándose para hacer una misma función por el solo hecho de que tenemos que cumplir un compromiso de campaña, o un compromiso con el compadre, o un compromiso con el amigo. Hay que tener ahí gentes que sí, sean tus amigos, pero que reúnan el perfil. Es hasta una falta de respeto para consigo mismo el contratar a una persona que no te sirve, lo cual implicaría que desde ese momento estás entrando en por un lado a la corrupción, ¿no? Manteniendo un grupo de gentes que no le sirven al Estado, que no le sirven al municipio, que no le sirven a la población. Y sobre todo tienes que cuidar la relación de gasto de inversión y de gasto corriente. Pues a mí no me parece correcto que al llegar se contrate un número importante de personas respondiendo al compromiso político que se haya hecho en la campaña sin que esto vaya acorde al cumplimiento de las responsabilidades. A mí me parece que en cualquier organización, de que las personas estemos en el lugar donde mejor nos desempeñamos, pues debería ser una prioridad. A mí me parece que las autoridades municipales tendrán que llegar precisamente a revisar encargos, a revisar responsabilidades para poder redefinirlas o dejarlos en donde están si su desempeño es adecuado, sin que necesariamente porque haya 1000 trabajadores va a ser un gobierno eficiente o porque solamente haya 200 va a dejar de serlo. A mí me parece que el cuidado en la contratación de las personas y el área en el que se desempeñan es muy importante, principalmente en áreas tan especializadas como son los ayuntamientos, en donde difícilmente alguien que no conozca de finanzas va a poder estar en la tesorería o que no conozca de arquitectura o de ingeniería va a poder estar en obras. Entonces, revisarlo y no tanto en la cantidad, sino en la calidad de las personas. No sé, yo considero que había que impulsar la cultura del servicio público, había que intentar profesionalizar más los ayuntamientos para tratar de evitar estas situaciones. Y bueno, cuando nosotros comparamos con el caso de nuestro país, pues vemos que lo único que tenemos es la ley de responsabilidades de los servidores públicos, pero dicha ley solamente se refiere a las cuestiones económicas, ¿no? Y la ética va más allá de eso. La ética tiene que ver con las actitudes, como bien hablabas, por ejemplo, el nepotismo, que se practica en los ayuntamientos y en muchos sitios. El nepotismo es el amiguismo, es el meter a los familiares, y bueno, pues esto es un vicio o es una actitud contraproducente en los ayuntamientos. Incluso en puestos claves que no tienen los conocimientos o la preparación para poder desarrollar un trabajo plenamente, ¿no? O sea, creo que necesitamos ya en las administraciones municipales empezar a depurar. Que es el de Almoloya de Juárez.
Ahí es lamentable ver que casi el 67% del ingreso, es decir, del presupuesto, se destine al pago de la nómina, es decir, a los servicios personales. Los municipios no son tan fácilmente regulables, ¿no? Porque tienen una ley municipal. Entonces no puede mandatarlas el Congreso o el gobierno a hacerlo, ¿no? Entonces hacen lo que le da su gana, igual con los salarios, ¿eh? Un regidor puede ganar 150,000 pesos, puede ganar 100,000 pesos, ¿no? El Estado de México ha tenido un explosivo crecimiento demográfico en los últimos 20 años y los trabajadores municipales atienden precisamente a esta nueva población también. Sin embargo, ha sido más explosivo, quizás varias veces, el crecimiento de la burocracia en los municipios, lo que quiere decir que no ha habido un estudio previo de las necesidades del personal, que se han ido por la libre y han provocado un serio problema a las finanzas, ¿no? Y la verdad es que esto ha sido de manera tradicional, no es algo exclusivo de las administraciones que acaban de concluir, y es un riesgo en el que y una tentación en la que pueden caer los nuevos gobiernos. Hay un caso muy ilustrador que es el de Amecameca. Hace 20 años ese municipio tenía 74 trabajadores, incluyendo al cabildo, y eran 40,000 habitantes. En la actualidad son 60,000 habitantes, un crecimiento del 50% de la población por atender. Sin embargo, la planta del personal se elevó hasta los 500, es decir, un aumento como del 600%. Y la verdad esto es muy negativo, porque finalmente, ¿de dónde sacar el recurso para pagarle a los trabajadores? Evidentemente, lo que tienen que hacer los ediles pues es tomar de otras partidas, entonces hay menos dinero para recursos, para obras públicas, porque la mayoría se están destinando a nómina. Y tú hablas de lo que tienes razón en cuanto a que muchas veces por meter amigos, por meter recomendados, sacan a otras personas, pero elevan incluso la nómina, no necesariamente corriendo a los demás. El problema no es tanto que sean amigos, sino que lo peor está en que a veces sus amigos son muy negativos, como decía el Contralor, no son eficaces, a veces ni siquiera honestos, y esto aumenta la carga en el presupuesto, ¿no? Y una de las recomendaciones que también ha hecho el órgano superior de fiscalización es precisamente que no se engorden nóminas, porque evidentemente esto implica mayores gastos. La verdad es que, como están mencionando varios especialistas, se tiene que hacer un estudio, se tiene que verificar quién es eficiente, quién se queda, y si alguien se va, también que haya motivos para correrlo. Además, otro problema es que este aumento explosivo de la burocracia no se ha traducido en mejoras sustanciables, notorias en la prestación de los servicios. Los servicios son deficientes y precisamente porque es irracional su contratación, pero también es irracional ya su empleo, su uso como recurso humano de los ayuntamientos cuando ya están trabajando. Si vemos cuadrillas de trabajadores para hacer un trabajo que pueden hacer 2, van 12 o 15, ¿no? Entonces, hasta en esos también están mal. Una contratación irresponsable, como lo mencionaba el auditor superior, que tendrían que verificar, que la verdad es que ojalá que los nuevos gobiernos hagan algo distinto, porque cuando vienen las cuentas públicas, cuando viene el estudio, es donde se nota que hay muchos municipios que tienen problemas de finanzas, pero unas nóminas enormes, lo cual es inadmisible, ¿no? Y la contradicción que te digo, mucho personal, pero no un personal que está dando servicios de primera a la población, o sea, ni siquiera hacen, es un personal que a veces está ocioso, ¿no? Pero lo que tienen de primera a veces pues es el salario, porque evidentemente se crean a veces muchas áreas de asesores o otras cuestiones con salarios muy buenos, y esto afecta a las finanzas municipales. Después los municipios están exigiendo y reclamando a la Federación y al Estado recursos, cuando que ellos solamente estiran la mano y eso sí, engordan la nómina y amplían sus gastos. El otro problema es el caso de los que ni siquiera se presentan a trabajar, el caso de los aviadores. Aquí en Toluca se hablaba ya de que habían detectado cuando menos a 400 personas que cobran de un presupuesto insuficiente para atender la necesidad de la población, y esa gente no trabaja. Evidentemente, ha habido en todos los municipios, han dicho que tienen aviadores. Habrá que ver si esto es cierto, que lo constaten. El órgano superior de fiscalización ya dijo que se tienen que presentar denuncias, y hasta hace unos días ninguno lo había presentado de manera formal. Es importante que no solamente lo ventilen a los medios, sino que presenten denuncias formales para que esto se sancione. Sí, porque inclusive cobrar sin trabajar constituye el delito de peculado con contenido patrimonial, y en esto tanto va el aviador como va el que le da el trabajo de aviador también, ¿no? Es una responsabilidad resarcitoria donde se tiene que regresar el dinero que se gastó en alguien que no estuvo trabajando. Entonces, los alcaldes también tienen que ser responsables y denunciarlo. Vamos a estar pendientes de esto, esperando que realmente se denuncie, que no solamente sea un golpeteo político contra algunos alcaldes. Esto ya era irracional antes, pero ahora que no hay recursos presupuestales en el ayuntamiento, que sufren, padecen por esta situación, yo creo que ya sería hasta criminal que sigan abultando las nóminas de personal que no necesitan o que no sabe trabajar, ¿no? Efectivamente, vamos a ver qué pasa, y ojalá que, como decimos, se denuncie, y en todos, también donde el PRI heredó también de gobiernos priistas, no solamente de la oposición.